GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer. Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador y por supuesto de su programa de entrevistas Pensamiento Crítico. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña el doctor Manuel Gibaja. Él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Vamos a ver cómo está la situación en este centro de salud de nuestra ciudad. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este día miércoles 21 de abril del 2021. Hoy día vamos a hablar de la pandemia, de la situación del COVID en nuestro país, para lo cual he invitado a un experto, al doctor Manuel Gibaja. Él es docente universitario, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo de Quito y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos. Doctor, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación, Fernando y Galo. Pues igual, buenas noches a todos quienes nos están mirando. Pues bien dentro de lo posible. Así todos estamos tratando de sobreponernos, de mostrar la mejor de nuestras caras para enfrentar este problema. Nuestro tema de este diálogo se llama Realidad del COVID-19 en Ecuador y la situación de las UCI en nuestro país. Para comenzar, doctor, ¿cuál es la realidad de la pandemia? Este rato estamos conversando con usted. ¿Cuál es la realidad de la pandemia que usted conoce? ¿Qué nos puede decir a los ecuatorianos que nos están escuchando? Pues muy lamentablemente atravesamos un momento muy difícil, crítico, complicado en todos los sentidos. Vale decir que ya hemos pasado un poco más de un año y nosotros creíamos que probablemente en los últimos tiempos esto iba a mejorar, pero no es así. Por el contrario, la situación incluso es más complicada que la peor época en el año pasado. Y esto se debe a varias cosas. Las unas, a las características del virus que han cambiado a lo largo de este tiempo. La otra, que lamentablemente una parte de la comunidad pues ha hecho caso omiso a las normas de bioseguridad y por el contrario, pues ha empeorado la situación de cuidado por parte de ella. La otra, que el recurso hospitalario cada vez es insuficiente. Y finalmente, que atravesamos una situación política al momento. Todo esto ha hecho que evidentemente la situación sea la más difícil desde que empezó la pandemia. Específicamente en lo que tiene que ver con el área de cuidado intensivo, la situación es harto compleja y a punto de ser inmanejable. Doctor, justamente vayamos a hablar, usted que está dentro de un hospital, ¿cómo están los hospitales públicos y los centros de salud privados de este momento? Se habla que hay cantidad de gente en espera de una UCI. Incluso yo no sé, se habla de que ya está o pronto entrará a operar la fase 4 en los hospitales, que significa escoger a los pacientes. Cuéntenos cómo están los hospitales, cómo están las clínicas, cómo están las UCI de los hospitales que usted conoce y sobre todo donde usted ejerce la jefatura. Bueno, en lo que tiene que ver con cuidado intensivo, la situación es mucho más compleja de los llamados pacientes menos graves y que ameritan hospitalización en lo que se denomina el piso en los hospitales. Sobre todo en el último par de meses, la situación se ha ido complicando día a día y efectivamente la ocupación de camas de cuidado intensivo, tanto a nivel público, semipúblico y privado,
viene siendo completa desde hace ya varias semanas. Y esta mal llamada lista de espera, porque suena horrible, suena otra cosa, pues va siendo cada vez más creciente. Ustedes deben haber escuchado que hasta hace semanas los hospitales de la Seguridad Social eran los más aquejados por alguna causa que no teníamos clara, pues estas listas de espera en el caso de ellos era importante, pero esto ya se ha generalizado. En los centros del Ministerio de Salud Pública la situación es similar. Este momento, si usted intenta encontrar una cama en cuidado intensivo, no lo va a encontrar en ninguna parte, a nivel público o privado. Y por el contrario, pues como le digo a usted, hay pacientes o una lista de pacientes que están esperando una cama. En el caso particular de mi hospital, este fenómeno no lo veíamos. Lográbamos atender a todo paciente crítico que iba llegando al hospital, pero ya va aproximadamente un mes que no lo podemos hacer. Y tenemos en promedio 10 o más pacientes que están esperando una cama en cuidado intensivo. Hay que entender que un paciente que está esperando una cama en cuidado intensivo, si bien es cierto está en el hospital y está recibiendo una atención, pero no es la atención que requiere para su estado de gravedad, no es la atención que le va a curar. Y esta espera incluso hace que progresivamente, a pesar de estar atendido, vaya agravándose más y cuando finalmente logra obtener una cama, su situación sea aún peor. Entonces, pues esta es la situación, pues muy compleja en realidad. Usted decía que si es que está pasando que hay pacientes que se toma una decisión de a quién ingresar y a quién no ingresar. Esto está pasando. Esto ya pasó el año pasado igualmente, ya se dio, en Guayaquil se dio, en algún momento en Quito se dio, ahora se está dando con más frecuencia. Eso significa que con el dolor del alma, dirían, con el dolor de corazón, los médicos tendrán que escoger entre uno u otro para salvar la vida. Y si encuentran pues una cama UCI un poco tardíamente, será ya a lo mejor demasiado tarde, por decir alguna cosa. Dentro de ese panorama, en este contexto, las medidas que sugiere el COE nacional y que luego serán refrendadas, me imagino yo, por el presidente de la República, ¿son oportunas? ¿Son suficientes? ¿Son correctas, doctor? Ustedes, los intensivistas, en horas pasadas pedían el confinamiento como una medida urgente para aquello. ¿Esto sí está siendo oído por el gobierno? Bueno, yo espero que al menos lo que el COE ha sugerido sea en su totalidad aceptado por parte del gobierno. Sin embargo, yo no creo que ni son oportunas ni son suficientes, desde la óptica de los intensivistas. Debieron haber sido tomadas antes y nuestra opinión es que el confinamiento debe ser completo. Es la única manera efectiva, más allá de las consecuencias que todos conocemos económicas sobre todo, pero un confinamiento parcial, si bien es cierto, puede ayudar, pero como intensivistas creemos que no es suficiente. ¿Y por qué decimos esto? Porque vemos cada día, ¿sí?, que van llegando más y más pacientes graves, de edades no necesariamente mayores, que están requiriendo una cama en cuidado intensivo y no la encuentran. El aumento es diario y en algunos sitios, pues, es realmente impresionante. Deben haber escuchado que en los hospitales del IES, sobre todo en el llamado IES Sur, hay una lista de casi 100 pacientes esperando una cama en cuidado intensivo. No es necesario ser médico para darse cuenta que un paciente que requiere cuidado intensivo es un paciente en un estado crítico, en un estado muy vulnerable. Entonces, no es difícil imaginar que mucha de esa gente morirá. Por eso es que nuestra recomendación como intensivistas ha sido que tenemos que ser más agresivos en cuanto a estas medidas. Si bien es cierto, van a ayudar, pero no son suficientes ni son oportunas. Lamentablemente, como que hay una disputa, un tira y afloja entre el sector productivo y el sector de la salud. Pues la gente que dice, si no hay salud, no habrá reactivación, porque los cadáveres no van a reactivar la economía de nuestro país, ni la economía de los hogares, ¿verdad, doctor? En todo caso, esto del confinamiento de fin de semana y el toque de queda de 8 a 5 de la tarde, de 8 de la noche a 5 de la mañana, digamos, no es suficiente porque los días otros van a circular normalmente, incluso en Quito, los carros sin el asunto del hoy no circula. Eso también, o sea, no se comprende mucho y ustedes lo han dicho puntualmente, una restricción para salvar la vida. Ese equilibrio que es la vida
o la economía? Yo digo, le digo como ciudadano, como periodista, como padre de familia, no habrá reactivación porque los cadáveres no reactivan. En los cementerios no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Entonces, doctor, en base a ello, las vacunas, un poco la disciplina social, un poco que el gobierno siga tomando medidas oportunas, le pedimos oportunas, aunque a estas alturas no lo es, podrán mitigar en alguna medida esta flagelación que significa la pandemia. Bueno, históricamente las vacunas han sido la solución para las pandemias. Antes de que existan vacunas, la mortalidad era impresionante. A propósito de esto, se ha oído de la peste negra y la gripe española, que fueron las pandemias anteriores a esta. El siglo XIV es cuando se presentó la llamada peste negra, que era la peste bubónica. En ese tiempo había aproximadamente 80 millones de habitantes en Europa. Se murieron 40 millones. Y luego, hace más o menos 100 años, específicamente de 1914 a 1918, fue la gripe española. La gripe española mató 4 millones de personas. Esto se produjo durante el tránsito de la Primera Guerra Mundial. Ahora sabemos que más mató la llamada gripe española que las mismas balas, ¿no? La mal llamada gripe española, porque no se originó en España, sino que la prensa española o España, que no estaba participando en el conflicto, lo evidenció a través de sus periódicos y de ahí es que se llamó gripe española. Las vacunas definitivamente han sido la solución para las pandemias. Así ha sido a lo largo de la historia, desde que Jenner descubrió la primera vacuna. Entonces, en el caso que ahora nos atañe, evidentemente la vacuna va a ser la solución. Por eso es que nuestra propuesta es que debe haber un confinamiento total de mayor tiempo y en ese lapso vacunar efectivamente a la mayor gente posible. Porque de nada va a servir el confinamiento si al terminarse la vacunación no ha sido la suficiente, si no se han tomado medidas epidemiológicas de control, si no se ha hecho mayor testeo. Es decir, el confinamiento resultaría pues totalmente improductivo si a la par no se ha hecho esto. La idea es salir del confinamiento con una importante cantidad de gente vacunada. Claro, o sea, la idea es que salgan inmunizados en alguna medida, ¿verdad? Si no salen con la misma vulnerabilidad a ser contagiados. Aparte de eso, bien que habla usted, el asunto, el gobierno recién dispuso un precio tope para las pruebas, ¿sí? Pero ha pasado un año, eso debía haberse hecho mucho antes, para que no haya el negocio de las pruebas que llegaron a valer 100 y 100 y pico de dólares. Y también hablaban de que no hay los suficientes insumos o que se están acabando los insumos para las UCI. ¿Cómo está la situación? Tanto de las pruebas cuanto de los insumos. Evidentemente, como usted señala, el tema del testeo o de la averiguación siempre fue reclamado por parte de los diferentes expertos y pues nunca ha sido un testeo en la cantidad que debería de ser. Pues el tema del precio. Yo no estoy seguro de que el precio de la vacuna, de la prueba PCR o el hisopado sea de $45.8. Ojo, se puede correr un riesgo ahí. La calidad. Exactamente, cuidado con ello, ¿no? Yo insisto, no soy un experto, pero conozco a laboratoristas privados que han estado desde un comienzo haciendo las pruebas de PCR y de lo que conozco, el control de calidad es muy importante para los resultados. El tema de reactivos y demás tienen que ser de cierta calidad. Me da la impresión que esos precios, está bien que se regulen los precios, no estoy diciendo que no se regule, pero me da la impresión de que ese tipo de regulación podría bajar la calidad de la prueba y producirse resultados inadecuados, lo cual también no es bueno. Entonces, yo no sé de dónde salió ese precio. Yo me permito decirle que de lo que he conversado a laboratoristas prestigiosos, con laboratorios con un control de calidad excelente, pues ese precio no corresponde. Pero bueno, no es de mi expertise, solo repito de que podría la calidad disminuir.
Y podría resultar que salgan los falsos negativos, ¿verdad? Y sería mucho más complicado. Pero en todo caso, el gobierno teniendo la posibilidad, la capacidad, no de rebajar necesariamente a esos niveles los precios de 45,8, pero podría hacer algo porque todo el sector, la mayoría de los ecuatorianos no están en capacidad de pagar, incluso de familias enteras, todas las precios. El gobierno debería arbitrar algunas medidas para absorber, para asumir el costo que eso significa, doctor. De Eso acuerdo, sería una buena idea. de acuerdo, de acuerdo. O por el contrario, en ya un año debería a nivel de los grandes hospitales de las ciudades, en sus laboratorios, poderse hacer la prueba y ser gratuita. Esa también pudo haber sido una opción. Ya ha pasado un año y este tipo de pruebas básicamente las hace el INSPI. Y evidentemente el INSPI no se da abasto para todo un país, pero si los grandes hospitales de todas las ciudades lo podían hacer, hubiera sido de manera gratuita y no estaríamos hablando del techo, de un precio de un laboratorio privado. De hecho, no se ve bien de que solo los laboratorios privados puedan realizar este tipo de prueba. Entonces, esta pudo haber sido otra medida. Bueno, en todo caso, tampoco podemos descartar, doctor, que existe la viveza criolla, el No, oportunismo sí, y el desde afán de luego. hacer negocio, ¿verdad? También Desde lamentablemente hay eso, ¿no? Mire, Lamentablemente. yo le voy a decir lo siguiente, ¿no? En mi hospital, mi unidad fue la unidad que recibió al primer paciente COVID positivo de la ciudad de Quito. Exactamente el domingo 9 de marzo, Uno que vino de Paraguay, cualquiera, ¿no? un señor de origen holandés que Ah, vino holandés. de turismo al oriente ecuatoriano y que fue positivo. Este paciente terminó en mi unidad y fue el primer paciente de Quito. Entonces, conocemos todo lo que ha pasado durante este tiempo. Ahora, efectivamente, como usted señala, y debo ponerle como antecedente, que el tratamiento del paciente COVID-19 grave ingresado en cuidado intensivo es harto costoso. Eso tiene que saber la ciudadanía. Requiere de una infraestructura de equipamiento que tiene un costo muy alto, requiere de una vigilancia, de un monitoreo con equipo que es de alto costo y el tratamiento medicamentoso de alto costo. Evidentemente eso ha minado el factor económico a nivel de la salud pública, por un lado. Por otro lado, algunas de las medicinas que se usan en las salas de cuidado intensivo, la mayoría diría yo, no se producen en el Ecuador, son importadas. Y en Latinoamérica están pasando cosas parecidas a la nuestra en cuanto al abastecimiento de medicinas. Entonces, muchos países están brindando en la venta de este tipo de medicinas a otros países y por eso es que se produce la escasez de este tipo de medicación. Y efectivamente estamos atravesando los intensivistas una crisis en cuanto a los sedantes, analgésicos y relajantes. Esto es importante que conozca la comunidad. Un paciente que va a ser intubado y conectado a un respirador para su manejo, el respirador es una pieza fundamental en intentar sanar al paciente COVID grave. Pero este tipo de enfermo debe estar bajo una sedación profunda, no con cualquier sedante, son sedantes hechos para cuidado intensivo. Debe recibir analgésicos, no es cualquier analgésico, es un analgésico que se maneja exclusivamente en cuidado intensivo y esto que se llama el relajante muscular. Esta es una medicación que hace que el paciente esté totalmente paralizado, que se lo usa básicamente cuando colocamos al paciente boca abajo en posición prona. Todas estas medicinas no se fabrican en el país, se importan, de tal manera que a la fecha el mercado de esta medicación, aunque tenga el dinero para comprar, no hay suficiente. Y en esa crisis es la que nos encontramos. Por eso es más dificultoso aún la situación, porque están empezando a haber carestía de este tipo de medicación. Por otro lado, hablando de la viveza criolla, como usted ha llamado, que en esta pandemia se ha evidenciado de manera espectacular la viveza criolla, hay ciertas medicinas en el paciente COVID que todavía no han sido probadas totalmente en lo que tiene que ver con su beneficio. En el mundo son todavía de dudoso beneficio. Sin embargo, algunos centros aquí en todo el mundo deciden usarla, como el llamado Actemra, deben haber ustedes oído, ¿no? Que se ha hecho muy popular, el tocilizumab. Este medicamento al momento tiene un mercado negro increíble.
Se vende a precios sin ningún control. Y existe otro antiviral, el Remdesivir, que igual no existe en el país, y hay un mercado negro más impresionante aún. Y eso más bien le hubiera sugerido al Estado y a quien compete que se haga un control. Se llega a vender un frasco de estos en $600, $1,000, una ampolla. Y la gente en su desesperación les compra. Realmente el tipo de gente que se dedica a este mercado no tiene corazón, porque es gente angustiada, desesperada y sin mayor recurso económico, que se hace los pordondes, por decirlo de alguna manera, por obtenerlo. Es decir, se está viviendo un caos en este sentido. Lamentablemente, doctor, lo que usted dice es cierto, y es preocupante y doloroso que haya gente que se aproveche del dolor, de la muerte, de las lágrimas de sus hermanos como seres humanos para amasar fortuna. Lamentablemente, doctor, en todo caso. Yo quisiera, aprovechando su presencia, doctor, para que nuestros amigos, los que nos escuchan, los que nos siguen en sus hogares, en varios lugares, sepan qué es una unidad de cuidados intensivos que ahora está en boga, ¿verdad? ¿Quiénes actúan, quiénes participan en esas dependencias? ¿Qué lecciones y reflexiones han sacado ustedes después de un año de estar batallando duramente? ¿Para qué? Para sensibilizar a la gente, para nosotros poner conciencia y tratar de cuidarnos, porque ya se ha dicho, no es en los hospitales donde se gana la batalla a la pandemia, al COVID, sino son en otras instancias. Debe usted haberse dado cuenta los dos de que los intensivistas éramos medios anónimos antes de la pandemia, ¿no? Ahora somos famosos en todo el mundo. Los respiradores igual han cobrado una fama inusitada, también de la misma manera. Y la posición prona, que era una situación exclusivamente que se conocía dentro del cuidado intensivo, inclusive dentro del mismo campo médico, era propio del mundo del cuidado intensivo. Ahora todo el mundo habla de la posición prona. ¿Qué es una unidad de cuidado intensivo? Una unidad de cuidado intensivo es un sitio a donde acuden todos los pacientes de cualquier enfermedad en los que esté en riesgo su vida. Ese es el concepto de unidad de cuidado intensivo, de cualquier origen, de un politraumatismo grave, de un infarto de corazón, de una hemorragia cerebral, de una infección severa. Cuando está en riesgo su vida, este es el sitio en donde son ingresados los pacientes. Y requiere de una infraestructura, primero de equipos para poder vigilar desde todos los órganos de una manera constante y continua a los pacientes, y requiere de ciertos equipos para soportar al paciente que se pone grave. Cuando la respiración llega a su extremo de fallo, necesita de un respirador, pues un ventilador. Cuando el riñón llega a un extremo de fallo, necesita de un soporte, necesitamos un equipo para dializarle. Cuando su sistema cardiovascular llega a un extremo de fallo, necesitamos un equipo para sostenerlo. Entonces, en cuanto a equipamiento e infraestructura, esa es una unidad de cuidado intensivo. Y requiere de lo más importante, de un equipo con experticia en el tema. Existe la especialidad de medicina crítica y terapia intensiva, de la cual soy yo, que somos médicos entrenados para soportar todos estos fallos extremos de los órganos del cuerpo, y de enfermeras graduadas igual en esta misma situación de medicina crítica y terapia intensiva, pero además de auxiliares de enfermería, terapistas con conocimientos de terapia intensiva, tanto respiratorios como físicos, es decir, toda una infraestructura con conocimiento en terapia intensiva que pueda atender a estos enfermos. Es decir, para lograr que un paciente sobreviva se necesita de una unidad bien dotada y de un equipo con experticia para lograr salvar la vida. No es como la población a veces cree, porque también en la prensa se ha mencionado esto, de que la terapia intensiva es un respirador. O sea, de nada le sirve que usted se compre 100 respiradores si es que tiene 10 personas que conocen del manejo. Llega a detenerse. No tiene sentido el equipo. Este es el cuidado intensivo. Al paciente COVID grave, ¿qué es lo que le falla en extremo? La función pulmonar. El pulmón se ve tan severamente afectado que el paciente ya no puede respirar por sí mismo. Entonces el respirador simula su pulmón y lo maneja el intensivista para ganar tiempo,
¿Qué significa esto? ¿Sí? Que se recupere nuevamente su pulmón. Mientras tanto, nosotros hacemos ese trabajo y cuando ya ha adquirido las condiciones adecuadas, se lo retiramos. Eso es lo que sucede en el paciente COVID grave. Doctor, muchas gracias de esta explicación didáctica, usted como docente, ¿verdad? Es interesante. Pero en esta época, en este año y pico que están ustedes batallando, o sea, los equipos están funcionando a full y ustedes lo han dicho, yo he visto incluso a médicos prácticamente con las lágrimas en los ojos, cansados, estresados y sin la comprensión ciudadana y de las autoridades. ¿Cómo están ustedes ahora mismo? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir a la gente? ¿Cómo están las enfermeras, ustedes? ¿Qué pueden decirle, por favor? Para la gente de cuidado intensivo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, porque no es un tema solo del Ecuador, ha sido absolutamente decepcionante el comportamiento de un sector de la población. Solo aquel familiar que ha pasado con un pariente en la unidad de cuidado intensivo sabe lo que representa esto. Y la población además debe de saber de que actualmente en la ciudad de Quito hay familias enteras positivas para COVID-19. Y este hecho ha llevado de que se hospitalicen asimismo una parte de la familia. No es extraño mirar al padre y a la madre al mismo tiempo en cuidado intensivo, al padre y al hijo, a 2 hijos. Y un paciente COVID grave tiene una mortalidad alta y se puede triunfar o fracasar. Y sucede a veces que los 2 padres, por tener mayor edad, que se contagiaron, se mueren. Imagínense lo que es para una familia pasar por ello. Solo esas familias saben lo que es esto. Y esto tiene que saber la población. Es una cosa tristísima, difícil. Lo que esas familias pasan es tremendo. Y lamentablemente no se hace conciencia de ello. Y cada vez lo estamos viendo más. Nosotros, los intensivistas, no solo los médicos, sino todo el equipo, ha habido cosas buenas y cosas malas. Al comienzo, al ser una enfermedad desconocida, no sabíamos su comportamiento. Evidentemente, si bien es cierto, estábamos entrenados para ver a enfermos graves, pero no estábamos entrenados para ver a la misma enfermedad, de la misma gravedad, llena toda la unidad. Vaya viendo usted que en el caso específico de mi unidad, un año viendo el mismo problema, de la misma gravedad, todos los días con lleno el servicio. Doctor, incluso eso se ha dicho que eso va a generar problemas de una psicosis, problemas mentales, problemas de otro tipo. ¿Qué tipo a estas alturas, digamos, este sufrimiento profesional, humano, familiar, yo lo hablo con conocimiento de causa, pero hay un hermano en este caso, qué tipo de lecciones, qué tipo de reflexiones caben? ¿Debemos nosotros aparecer y amanecer todos los días ya con otra actitud, con otro pensamiento, con otros chips, llamaríamos ya un poco tecnológicamente? Sí, es decir, lo que para terminar la idea anterior, al cabo de un año, evidentemente, tenemos un cansancio físico importante, ¿no es cierto? Muy importante, porque es un trabajo muy fuerte, porque no, ¿qué es lo que ha hecho diferente la pandemia en cuidado intensivo a lo anterior? Como le explico, una unidad de cuidado intensivo por lo regular, antes de esto, tenía algunos pacientes de un respirador, dependiendo de la unidad. El 40%, el 50% estaban en un respirador, ¿no? Y los otros no. Ahora son el 100%, todos. Entonces, todos es el mismo tren de trabajo importante y esto, claro, ha creado un cansancio físico fundamental. Por otro lado, hemos aprendido mentalmente a acomodarnos a la situación y de hecho no nos queda otra porque como están las cosas esto va a empeorar y hemos tenido que recomponer la figura en esta situación y seguir adelante en sabiendas que esto va a empeorar. Pero esto no quita que en realidad nosotros mentalmente y psicológicamente estemos afectados, pero nos toca sobreponernos. Ha habido gente del equipo que en una época de la pandemia ha estado en situaciones difíciles desde la parte psicológica, pero que ha sabido recuperarse. Entonces esto tiene que saber la población, ¿no?
lamentablemente no se hace mucha conciencia de esto. Incluso sobrevaloración que nos daban a los médicos como héroes ya ha pasado en buena hora, porque no es para tanto, cosas que pasaban del momento. Hacemos nuestro trabajo, pero eso no quiere decir de que estemos afectados, y estamos afectados de una manera difícil. Adicionalmente, no existe en el país ni en el mundo la suficiente cantidad de gente con expertise en cuidado intensivo para enfrentar cuando esto empeora, y eso hay que tomar en cuenta, qué es lo que está pasando. Ahora, si su pregunta se refería a qué le pasa al paciente que pasa mucho tiempo en cuidado intensivo cuando logra sobrevivir, efectivamente está pasando por complicaciones, algunas muy importantes. Una de ellas es que un grupo de enfermos quedan con alteraciones cognitivas, con depresiones profundas y con trastornos del sueño muy severos, dada la severidad que igual están sometidos estos enfermos. Es complejo para un enfermo estar bajo sedación y analgesia profunda en un coma inducido, como suele decir la gente, por 20 días, 30 días, 40 días y luego retornar a casa. Algún grupo de estos enfermos han quedado por varios meses con alteraciones inclusive de la conducta. Sí, lamentablemente, y por el confinamiento, por la preocupación, la sociedad entera tendrá también alteraciones de ese tipo. Vamos terminando. Quiero preguntarle simplemente, usted como médico, como padre de familia, como ciudadano, ¿qué expectativas tiene toda vez que en 33 días tendremos un nuevo gobierno? ¿Qué expectativas tiene de ese nuevo gobierno que deberá manejar ya el asunto de la pandemia y el asunto del sistema de salud, tomando en cuenta todas estas lecciones de este año y de este sufrimiento, de esos errores y de esos aciertos? Yo espero que al cabo de un año a las autoridades de la salud les haya quedado una enseñanza de los errores que se ha cometido y no se los vuelva a cometer. Espero que se lo transmita a las nuevas autoridades de gobierno en qué se falló y no se vuelva a fallar. Hay que tener presente que tratar al paciente COVID requiere de mucho recurso económico. Habrá que destinarle mayor recurso económico para que esto pueda funcionar mejor. El abrir una cama de cuidado intensivo no es simple, cuesta mucha plata, no es tan sencillo. Y por otro lado, yo espero, como había escuchado en campaña, que se cumpla esta cantidad de pacientes vacunados, porque finalmente... 9 millones en los 100 días, dijo. 9 millones en los 100 días sería maravilloso, porque 9 millones, las 2 dosis, si es que se va a usar, bueno, la mayoría de vacunas son 2 dosis, solo Johnson & Johnson es una dosis. Si logramos vacunar a 9 millones en 3 meses, creo que habríamos dado un paso muy importante. Lo veo difícil, espero que se haya hecho los cálculos adecuadamente, porque estamos hablando de aproximadamente 100,000 personas diarias para vacunar. Pero si se ha hecho el cálculo de manera adecuada, creo que eso va a ser parte de la solución. Por eso hablaba yo que un confinamiento, por decir, de un mes, en el cual se logre vacunar a varios millones de personas, evidentemente va a dar resultados. Sí, porque la idea es, doctor, hacer la inmunización de rebaño, ¿verdad? Que sea la mayor parte de la población. Doctor Gibala, le agradezco infinitamente por el tiempo, por sus explicaciones, por sus reflexiones aquí en nuestro programa de Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Nos acompaña el doctor Manuel Gibala, docente universitario y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito. Doctor, buenas noches, muy amable, gracias. Muchas gracias, que les vaya bien. Muy amable. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado en Pensamiento Crítico del día de hoy. Volveremos para seguir hablando, para seguir reflexionando y para seguir compartiendo los temas más importantes. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.